Są cisne F, cisne inny sprawy, lista i cisne F, ją cięsto inny sprawy, paniowe wytacie z hotel sprawy, pan George Charlie, hotels. Déjate llevar por la magia de Ecuatorial FM. Tu fiel compañera. Una radio que gira al compás de tu vida. Hola, soy Cristian Salinas. Te invito este y todos los lunes a las 9 de la mañana al programa Argumentos. Tenemos la responsabilidad de sacar nuestro país juntos adelante. No lo defraudaré. Nosotros lo representamos a ellos. Argumentos. Con las voces de los personajes que protagonizan los hechos históricos de Ecuador y del mundo. Argumentos. Aquí, en Ecuatorial FM, la radio del Paralelo Cero. Te esperamos. El siguiente programa es responsabilidad de sus productores. Ecuatorial FM no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus conductores o invitados. Ecuatorial FM presenta. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo muestran sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Conduce Cristian Salinas. Bienvenidos. Altura. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, amigas, en donde quiera que estén y a la hora que nos escuchen, pues bienvenidos una vez más a este espacio de entrevistas del programa Argumentos. Esta ocasión, como todas las semanas, para discutir temas de la coyuntura nacional de Ecuador. Se transmite desde Quito, Ecuador, desde la mitad del mundo para justamente el país y el mundo. En esta ocasión vamos a dialogar algo muy importante que está sucediendo aquí en estos días en nuestro país, a propósito que el actual presidente Guillermo Lasso cumplió un año de mandato ya aquí en el país. Y justamente, pues, producto de, digamos, de las gestiones, omisiones y acciones de este gobierno, se está gestando ¿qué se puede llamar? Una función, un derecho de los ciudadanos, que es la revocatoria del mandato. Y justamente sobre este tema vamos a hablar, porque al parecer hay varios grupos sociales que no están satisfechos con la acción de gobierno de este presidente. Y para esto hemos invitado a Víctor Hugo Erazo, un actor político, es candidato a la alcaldía de Quito y que actualmente representa o es vocero de una coordinadora que justamente está convocando a la revocatoria del mandato del presidente Lasso. Antes de dar inicio a esta entrevista, quiero únicamente que la operadora de aquí del programa
me indique si está prendida la cámara, por favor. Sí, Cris, coordinadora. confirmado, está prendida. Ya, ok, gracias porque no se me reflejaba acá. Bueno, ok, ahora sí. Doctor Víctor Hugo, muy bien, muchas gracias por acudir a la cita del programa Argumentos. Su saludo a los cibernautas, internautas que nos ven a lo largo y ancho del país y del mundo. Buenos días, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando. Y desde el Ecuador estamos tratando de llevar a cabo algunos cambios por el bien del país. Ok, gracias por formar parte y por participar en este espacio de entrevistas llamado Argumentos, que se transmite por el Real Audio de Ecuatorial FM, así también como por el Facebook Live y el canal de YouTube. Doctor, nuevamente bienvenido. Y para empezar, el tema de este conversatorio, de este diálogo, es la revocatoria del mandato al presidente Lasso. ¿Es una necesidad o una conspiración política? Es una necesidad urgente que tiene el Ecuador de exigir el derecho que le da la Constitución a los ciudadanos ecuatorianos en el artículo 105, que habla de la revocatoria del mandato luego de cumplido el primer año de administración de cualquier autoridad electa. Nosotros lo que estamos haciendo a través de la Coordinadora Nacional Popular por la Revocatoria es tratando de que se cumplan los derechos constitucionales que tenemos todos los ecuatorianos. Es decir, que se nos entreguen los formularios respectivos para la recolección de firmas y que sea el pueblo ecuatoriano en las urnas que diga si el señor Lasso se queda o se va. A más de los incumplimientos que el actual presidente de la República le ha hecho a todo el Ecuador. Los medianos y pequeños agricultores están prácticamente quebrados cuando él dijo que iba a reactivar el agro. Los hospitales públicos no tienen medicamentos, no tienen quirófanos, no tienen atención, no tienen especialistas. En el caso del IES, que no es un hospital público, sino con el aporte de todos los afiliados, aún peor. Antes le daban una cita para un mes, 2 meses, ahora ni siquiera eso. No tienen citas para nada, no tienen medicación, medicamentos, mejor dicho, y el sistema de salud pública está totalmente colapsado. El registro civil, no se diga, ni siquiera hay turnos para sacar pasaportes ni cédulas. Hemos regresado a los años de 1980. A los años de 1980 y no podemos tener tal retroceso en el país. Los estudiantes secundarios que se graduaron recién, en campaña dijo que iba a eliminar el CENESID y a promover el libre ingreso a la universidad. Hay más de 90,000 estudiantes secundarios que no han podido conseguir un cupo para estudiar en las universidades públicas del Ecuador. Esos incumplimientos, a más de todo lo que prometió en campaña, de los convenios que firmó con varios actores políticos y organizaciones sociales, no ha cumplido nada. Y recuerden todos ustedes que tuvo la osadía de decir en la segunda vuelta, cuando entre gallos y medianoches pasó a la segunda vuelta, pues, negociando por debajo con este señor Carlos Pérez, alias Yacu Pérez, que era el que peleaba la segunda vuelta, de la noche a la mañana se quedó callado, solo Dios sabe cuánto dinero habría de por medio, pero pasó el señor Lasso a la segunda vuelta y tuvo la osadía de decir que él en 100 minutos arreglaba los problemas del Ecuador. En 100 minutos. Está 365 días y no ha arreglado un solo problema. Mejor, los ha ido agrandando. No se olviden del tema de la inseguridad que vive el Ecuador, la gran delincuencia que vive.
En otras palabras, el Estado se le fue de las manos al gobierno de Lazo. Entonces, por el bien de la República del Ecuador, o él debe renunciar por cuenta propia y adelantar las elecciones, o caso contrario, debe ordenar a sus peones del Consejo Nacional Electoral para que nos entreguen los formularios para la recolección de firmas e ir a la consulta popular y que el pueblo decida si Lazo se queda o se va. Pero el único interés que tiene Guillermo Lazo es la venta del Banco del Pacífico. Mejor dicho, la autoventa del Banco del Pacífico a un grupo fantasma que él está formando. Doctor Erazo, ok, usted nos ha acabado de enumerar de manera bastante clara los aspectos en los que ha incurrido el gobierno de Guillermo Lazo y que por eso se está pidiendo la revocatoria del mandato. Si bien es cierto, para poder concretar este tema, el Consejo Nacional Electoral debe aprobar la solicitud y obviamente emitir los diferentes formularios para la recolección de firma. Hasta este lunes 13 de junio de 2022, concluye, tengo entendido, el plazo que tiene el gobierno nacional para presentar las pruebas de descargo justamente ante la solicitud que ha presentado la coordinadora para la revocatoria del mandato del presidente Lazo. ¿Qué se sabe sobre este descargo que tendría que presentar el presidente Lazo y su gobierno ante el Consejo Nacional Electoral? ¿Sabe usted algo al respecto? Bueno, hasta el día de hoy, Lazo no ha presentado, aunque tiene el plazo hasta el día de hoy a las 12 de la noche para presentar las pruebas de descargo. Pero por más que presente cualquier prueba a favor de él, sabemos que es mentira, porque todo lo que nos ha ofrecido y lo que nos ha dicho que va a hacer, no ha cumplido. Pero, como tiene sus peones dentro del Consejo Nacional Electoral, más que seguro, yéndose estos contra la Constitución de la República, nos van a negar los formularios. Entonces nosotros tendremos que apelar al Tribunal Contencioso Electoral, que es otro botín que maneja el Ejecutivo, y también nos negarán los formularios. Por eso vamos a empezar desde el día de hoy, a las 10 de la mañana, acciones de hecho, plantoneras en el Consejo Nacional Electoral para a la brava conseguir los formularios, porque es un derecho que tenemos los ecuatorianos, es un derecho que nos da la Constitución y que lo expresa de una manera muy clara en el artículo 105. En el artículo 105 no dice que debe haber pasado que el presidente no haya hecho obras, si hizo una cuarta, un medio o todo. Simplemente dice que después del primer año de mandato de una autoridad electa a través del voto popular. Y el primer año ya pasó. Por lo tanto, el derecho nuestro constitucional no nos puede negar el CNE y haremos respetar ese derecho. Doctor Erazo, a ver, si bien es cierto, el gobierno nacional puede argumentar que su plan de gobierno está diseñado y planificado para desarrollar durante 4 años, es decir, hasta 2025. Al argumentar todo lo que usted ha dicho, el gobierno puede también manifestar que todo lo que se ha ofrecido en campaña y todo lo planificado aún no se ha desarrollado porque es en 4 años supuestamente el plan. ¿Cómo ustedes van a desvirtuar esa explicación que incluso algunos voceros de gobierno ya lo han hecho en respecto a que el plan es para 4 años y no para 1, que eso sería el argumento que ellos pongan para desvirtuar la revocatoria del mandato? La medida, de hecho, la protesta va a ser el único argumento, la única forma que ustedes van a buscar para conseguir la revocatoria del mandato? No, para nada. La medida, de hecho, es una de las acciones que vamos a tomar. Pero con una aritmética simple, podemos comprobar que el señor Lazo mintió. Por ejemplo, dijo que iba a crear 2 millones de empleos formales.
Ya ha pasado un año, quiere decir que tuvo que haber creado 500,000 empleos. Porque 5 por 4, 20, 2 millones. Pero no los ha creado. Dijo que iba a dar el acceso libre a las universidades. Es decir, hoy se quedan sin estudiar la universidad 90,000 estudiantes. En 4 años multiplicamos los 90,000 estudiantes y sería 360,000 estudiantes que ingresaban a la universidad, pero no han podido ingresar ni siquiera estos 90,000 que se quedan afuera. Es decir, no ha cumplido para nada. La delincuencia cada vez va ganando más terreno y el gobierno se queda sin hacer absolutamente nada. Dijo que iba a dar vivienda para la gente de escasos recursos económicos, algo así como 400,000 viviendas, es decir, 100,000 viviendas por año, y no ha cumplido absolutamente esa cantidad. Sí que ha construido en el Ecuador para la gente de escasos recursos económicos 10,000 viviendas es demasiado. Dijo que iba a hacer una gran obra pública y no vemos un metro ni de carreteras, ni de puentes, ni de centrales eléctricas, ni absolutamente de nada, ni de hospitales que el señor ha construido. No ha construido absolutamente nada. Es decir, argumentos ahí suficientes para decirle a Lasso en la cara que es un gran mentiroso y que no ha hecho absolutamente nada por el Ecuador. Y además, la Constitución es clara en el artículo 105. Solo dice después del primer año de gobierno. No está diciendo que tiene que cumplir tales y cuales requisitos. Solo después del primer año de gobierno. Doctor Erazo, en el informe a la Nación que presentó el presidente Guillermo Lasso el 24 de mayo de este año, es decir, hace 2 semanas, manifestaba que Ecuador está en marcha, que la situación económica está saneada, que Ecuador va disminuyendo cada vez más el déficit y que bueno, que ha puesto la casa en orden en este primer año, en pocas palabras. Supuestamente, una vez puesto la casa en orden, el Ecuador debería ya comenzar a funcionar. ¿No será que necesita un año más el presidente Lasso para ya demostrar lo que dijo en el informe a la Nación? Bueno, es verdad que el Ecuador le puso en marcha, pero en marcha de retro para atrás. Empezó a retroceder y empezamos a llegar a los años 80, 90. Aquí lo único que busca Lasso es vender las empresas públicas. Eso ya se dio cuenta el país, la mayoría de ecuatorianos. Quiere vender el CNT, las telecomunicaciones que ingresan montón de plata a las arcas fiscales. Quiere vender el Banco del Pacífico, que tuvo un superávit en estos últimos años. Y solo en este año del gobierno de Lasso, del tercer puesto como banca establecida, ha llegado al 10º puesto, al 10º puesto. Porque a Lasso le interesa que el Banco del Pacífico se deteriore para venderlo a precio de celular robado. Y eso no lo vamos a permitir. Que ha puesto la casa en orden, claro que ha puesto la casa en orden, pero la casa de la gran oligarquía financiera nacional, pero la casa del común y corriente de los ecuatorianos la ha desordenado tanto que ya ni siquiera existen casas. La gente ya no tiene ni siquiera para comprar los productos básicos de primera necesidad. Lasso lo único que le interesa es pagar al Fondo Monetario Internacional y seguirle violentando al pueblo ecuatoriano y seguirle eximiéndole al pueblo de sus necesidades básicas, porque la gente no tiene dinero, no tiene circulante, a más del pequeño grupo de poder que le rodea a Lasso. Escuchándolo a usted, bueno, me doy cuenta que usted está muy contrariado por el gobierno de Guillermo Lasso, y de acuerdo a la política ecuatoriana de estos últimos años, el que está a favor de Lasso está a favor de Ecuador y el que está en contra de Lasso es correísta. Así los tildan el sector político del país. A los que están en contra están bien y los que están los que están a favor de Lasso están bien y los que están en contra son correístas. Así
nos han puesto la política ecuatoriana ante los anticorreístas y los no correístas. ¿Se podría decir que usted es correísta, doctor Erazo, de acuerdo a esta clasificación que la política mismo ha puesto aquí en Ecuador? No, yo no soy correísta para nada. Incluso fui una de las caras visibles de la oposición a Rafael Correa. Ahora, ¿por qué utiliza este maniqueísmo Lazo de correístas y anticorreístas? ¿Por qué ese maniqueísmo le dio buen resultado en la segunda vuelta? Porque Lazo no ganó por los votos de Lazo ni por los votos de Creo. Ganó por los votos del rechazo que había hacia el expresidente Rafael Correa. Y hoy quiere utilizar lo mismo, y esta vez sí se equivoca, y esta vez no le va a funcionar. Porque aquí estamos unidos, correístas, no correístas, neutrales, de izquierda, de derecha, de centro. Estamos unidos por una sola causa, que es la causa de regenerar la República, de quitarle de las manos de este charlatán de Guillermo Lazo y poner a funcionar el Ecuador a favor de los habitantes de ecuatorianos. Hasta en esto que usted acaba de decir, del correísmo y anticorreísmo, que le funcionó en la segunda vuelta a Lazo. Dijo que era anticorreísta y la gente votó por él, pero llegó al poder y le puso actualmente de ministro de Defensa al señor Luis Lara, que era un fanático de Rafael Correa. Ministro de Gobierno al señor Francisco Jiménez, que fue gobernador en el gobierno de Rafael Correa. Al señor Eduardo Bonilla, que es hermano de la prófuga de la justicia Viviana Bonilla, que fue brazo derecho de Rafael Correa. Y no se diga a la ministra de Salud, que fue del correísmo, a la ministra de Educación, que fue del correísmo, y un montón de funcionarios que han sido del régimen de Rafael Correa. Por lo tanto, hasta en eso miente este señor embustero llamado Guillermo Lazo. Pero para nada, aquí estamos unidos, como le dije hace un rato, todos los ecuatorianos de buena voluntad y que nos duele la patria y que queremos sacar adelante al Ecuador, y para eso tenemos que liberarnos democráticamente a través de la revocatoria del mandato de este hombre que es una piedra en el zapato para el Estado ecuatoriano, que ya no lo puede controlar. Amigos internautas, estamos en el programa Argumentos, que se transmite por el Real Audio de Ecuatorial FM, por la plataforma de Facebook Live, y también en pocas horas será subido este diálogo al canal de YouTube. Estamos hablando con el doctor Víctor Hugo Erazo, un activista político, ex candidato al municipio de aquí, justamente de la capital de los ecuatorianos. También es filósofo, integraba o integra, doctor, el movimiento Maná, porque eso también quería saber si este movimiento todavía está activo o ya acabó su vida útil. Bueno, estamos en este momento en el proceso de recolección de firmas para que nos den nuevamente la personería jurídica para el movimiento de Acuerdo Nacional Maná. Nuestro proyecto es para la campaña del 2024 y las elecciones del 2025. En esta vez, ningún integrante de Maná va a participar en ninguna elección de corte seccional. Absolutamente para nada vamos a participar en las elecciones del 2023. Bueno, y justamente a propósito de este tema de las elecciones de 2023, otro de los argumentos que ha expuesto algunos personeros del gobierno nacional es que todo este movimiento de recolección de firmas y de exigir la revocatoria del mandato del presidente Lazo no es otra cosa que hacer figuras políticas, impulsar figuras políticas para las elecciones de 2023. ¿Cómo se puede contrarrestar esta teoría del gobierno frente a esta coordinadora? Porque están integrando muchas personas, como usted dijo, correístas, anticorreístas, neutrales, escépticos, agnósticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si bien es cierto, habrá muchos que sí estarán utilizando esta plataforma
para proyectarse políticamente a las elecciones de 2023. ¿Cómo desestimar y cómo deslindarse de esa vieja práctica política de hacer bulla para justamente visibilizarse? Bueno, en primer lugar, todas las que somos un poco las caras visibles de la coordinadora, hemos dicho que no vamos a participar en estas elecciones del 2023. Absolutamente para nada. Y aunque todos los ciudadanos ecuatorianos tienen el derecho a elegir y ser elegidos, porque así lo manda la Constitución, pero en el caso mío y de otros de la Coordinadora Nacional por la Revocatoria del Mandato, no vamos a participar para nada en las seccionales del 2023. Así que ese argumento es totalmente vacío del gobierno, es un argumento sin sentido y es para desprestigiar a la coordinadora, y eso no lo vamos a permitir porque la gente se va a dar cuenta de que el único mentiroso en el Ecuador es el gobierno de Guillermo Lasso. Para recordar nada más, en el gobierno anterior, dirigido por el licenciado Lenín Moreno Garcés, también se presentó una solicitud para la revocatoria del mandato porque era notorio y visible que él no cumplió ni con la primera parte de su plan de gobierno, más bien cambió por otro plan. Y sin embargo, los aliados políticos que van desde el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio hasta el Consejo Nacional Electoral impidieron esa solicitud de revocatoria de mandato. Hablando del municipio de Quito, igual se presentó una revocatoria del mandato para el ex alcalde Mauricio Rodas y tampoco surgió efecto. ¿Qué nos hace creer o cuál será la convicción en esta ocasión para que esta nueva solicitud en contra del presidente Lasso surte efecto o tenga viabilidad? Porque hoy nosotros estamos organizados en una coordinadora que tiene diferentes vertientes ideológicas, que tiene diferentes actores sociales, culturales, políticos, ciudadanos, y no lo vamos a permitir que no se cumplan los derechos que nos da la Constitución de la República. Vamos a exigir los derechos, porque no podemos seguir en manos de una mafia que se ha instaurado en el poder político del Ecuador y que empieza a meter la mano en todas las instituciones del Estado. Nosotros no vamos a permitir que el Consejo Nacional Electoral nos nieguen los formularios. Y si es necesario seguir en la lucha, seguiremos hasta que el Consejo Nacional entregue dichos formularios y sea el pueblo ecuatoriano el que decida si Lasso se queda o se va, y no 5 vocales del Consejo Nacional Electoral que no representan absolutamente a nadie. Doctor Erazo, yo antes de nada también le quiero volver a agradecer por su participación aquí, y para ir terminando, se presentó por parte de la Coordinadora Nacional para la Revocatoria del Mandato del presidente Lasso una recusación justamente a 2 de los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral, que es al vicepresidente, el señor Pita, y al señor José Cabrera. Sin embargo, no ha sido aceptada esa petición. ¿Cómo van a actuar en función de esto o ya apeló la coordinadora nuevamente esta recusación? Sí, el Consejo Nacional Electoral negó la recusación y se apeló al Tribunal Contencioso Electoral para que saque a estos 2 señores que el mismo Lasso ha dicho que son del partido Creo, para que tenga más transparencia el tema de la revocatoria. Pero igual, así niegue el Tribunal Contencioso Electoral la recusación, nosotros vamos a seguir en pie de lucha y cada vez estamos seguros que se irán sumando más ciudadanos porque está en peligro la patria, no está en peligro un gobierno, está en peligro la patria y debemos regenerar el Estado ecuatoriano y que el nuevo gobierno tome control sobre el Estado ecuatoriano y no pierda el control como ha perdido el gobierno de Guillermo Lasso, a quien la mayoría de ciudadanos ecuatorianos ya no le respetan ni le consideran
presidente de la República. Se dice que mientras el presidente de la República tenga el respaldo, obviamente, de las Fuerzas Armadas y policiales, el sector empresarial de exportadores, el sistema financiero nacional y algunos medios de comunicación, su revocatoria y o salida de la presidencia de la República va a ser bastante difícil, tal cual sucedió con el presidente Moreno, que pese a la baja aceptación de su gobierno, igual se mantuvo los 4 años. ¿Qué hacer con este tipo de pronósticos, doctor Erazo? Yo sé que es muy complicado luchar contra el poder constituido. Yo sé que es demasiado difícil irse contra las Fuerzas Armadas y la policía porque son entes armados y nosotros los ciudadanos somos inermes. Pero la lucha debe seguir porque no podemos acallarnos porque un presidente, un mal gobierno tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas. Y si quieren las Fuerzas Armadas y la policía exterminar a la población ecuatoriana, que lo haga. Pero nosotros vamos a seguir en las calles luchando porque debemos recuperar los derechos de los ecuatorianos y de una vez por todas sentar un precedente histórico para que cuando la ciudadanía en las urnas se equivoque votando por tal o cual candidato, lo pueda también sacar del cargo después del primer año y no lleve a cuestas esa cruz tan pesada de mantener a un presidente inepto durante 4 años como sucedió con Lenín Moreno, que le tuvimos que mantener a ese señor que no hacía absolutamente nada. Lazo es la segunda versión, pero Lazo sí va a hacer algo. Va a venderse, autovenderse el Banco del Pacífico a favor del grupo de poder de él a precio de celular robado. La situación actual del país en la que las organizaciones sociales, muchas organizaciones sociales justamente han convocado para este 13 de junio de 2022 una movilización. ¿Qué ha dicho o qué conversaciones han tenido ustedes, por ejemplo, con Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, al respecto de la revocatoria al mandato del presidente Lazo? Nosotros nos hemos dado un respaldo mutuo con muchas organizaciones sociales, una de ellas también la CONAIE, para defender los derechos del pueblo ecuatoriano, para defender el buen vivir del pueblo ecuatoriano. Esta lucha, vuelvo a repetir, no es de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Es una lucha de los ecuatorianos por regenerar nuestra república y volver a parámetros normales para una convivencia pacífica y para tener las mismas oportunidades para salir adelante en la vida de cada ecuatoriano. Esta lucha no es ni de la CONAIE, ni de la Coordinadora por la Revocatoria del Mandato, ni de ningún ente político o social. Es una lucha que todos los ecuatorianos debemos arrimar el hombro hasta terminar con este mal gobierno. Y si la única forma democrática de terminar con este mal gobierno es a través de la revocatoria del mandato de Lazo y Borrero, que sea el pueblo en las urnas el que se pronuncie, que sea el pueblo el que diga si continúan estos señores al frente del Estado o se van a sus casas. Y así no se les deja que sigan saqueando el Estado ecuatoriano y empobreciendo más al pueblo ecuatoriano. Nunca más debe llegar un mentiroso al poder, un charlatán como ha sido Lazo. No debemos permitir que llegue nunca más. Un tipo que ni siquiera honra la firma de convenios hechos con organizaciones y peor honrar su palabra. En otro sentido, es un verdadero deshonesto, mentiroso y lo único que quiere es dejarle al país en soletas y destruir todo lo que hemos hecho durante tantos años en beneficio de la patria. Con esto terminamos, doctor Erazo, y le agradezco por su participación en el programa Argumentos, esperando que también en una próxima ocasión nos acompañe. Bueno, se presenta esta solicitud de la revocatoria del mandato. Tengo entendido que es para el binomio presidencial, es decir, Borrero también está incluido en la solicitud. La pregunta que todo el mundo se hace, ok,
la gente se le llama una consulta popular para justamente este tema de la revocatoria, pero después de ellos, ¿quién? ¿Qué proyecto, qué acción positiva está presentando la coordinadora o qué alternativa presenta la coordinadora justamente para retomar la senda del desarrollo y del progreso y de la paz de nuestro país? Bueno, primero, extirpar el mal que se encuentra en el Ecuador, que es Lazo Borrero. Luego de eso, habrá que convocar a nuevas elecciones en 48 horas después de que gane la revocatoria del mandato. Y de ahí, todos los ecuatorianos, dejando a un lado nuestras ideologías, nuestros rencores, nuestros odios, debemos tratar de formar un gobierno de conciliación, un gobierno que solo mire por el Estado ecuatoriano, por todos sus ciudadanos y no por ideologías, sean buenas o sean malas, sino un gobierno para que todos podamos alcanzar la paz, el buen vivir, la dignidad, las oportunidades, para que todos vivamos tranquilos en el Ecuador y seamos un pueblo hermandado, ya no un pueblo dividido, sino un pueblo en que todos los ecuatorianos nos sintamos hermanos y que seamos miembros como un solo cuerpo de un ente llamado Estado ecuatoriano. A las 10 de la mañana de este día, es decir, en pocos minutos más, se van a dar un encuentro, va a haber un encuentro ahí a las afueras del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué va a haber? ¿Qué se va a desarrollar? ¿Y hasta qué hora van a estar? Bueno, va a ser un plantón para exigir al Consejo Nacional Electoral que nos entreguen los formularios. Y estaremos ahí el tiempo que sea necesario y los días que sean necesarios hasta alcanzar nuestro objetivo, hasta alcanzar nuestro derecho constitucional, porque el Consejo Nacional Electoral no es quien para negar los formularios. Él solo tiene que entregarnos y en las urnas del pueblo decidir qué es lo que pasa o qué es lo que vaya a pasar con el señor Guillermo Lazo y el señor Borrero. La lucha recién empieza y esta lucha es de largo aliento. Por lo tanto, no podemos desmayar y mejor que la ciudadanía se vaya uniendo porque está en juego el Ecuador, está en juego la patria, no está en juego ningún partido político ni ninguna ideología. Está en juego nuestro territorio, está en juego nuestra dignidad y está en juego nuestras esperanzas y nuestro presente y nuestro futuro. Ok, doctor Erazo, le agradezco por su presencia, su participación y sus palabras aquí en el programa Argumentos, esperando que en las próximas semanas o meses volverlo a tener aquí para seguir dialogando justamente de este tema de la revocatoria del mandato, cómo va, cómo se ve el futuro de nuestro país. Gracias por su participación. Muchas gracias a usted y siempre a las órdenes. Gracias. Bueno, amigos oyentes, también les queremos dar la gratitud por su sintonía a aquellas personas que a través de Facebook Live nos han seguido y también del Real Audio. Agradecerle a los internautas y cibernautas de Colombia, de México, de Argentina, de España que nos han escuchado y bueno, aquellos que nos volverán o nos escucharán a través del canal de YouTube y de Facebook Live en las próximas horas. Un fuerte abrazo. Estuvo con ustedes Cristian Salinas y les espero la próxima semana con más de Argumentos. Un fuerte abrazo y éxitos en todo lo que ustedes desarrollen. Me presentó. No como instrumento para servirte al alma. Eres político.
Hasta la próxima semana.